Y después de que terminó el predicador de dar la exposición, él pasó así en el pasillo, pero el predicador se le acercó, él ya era un creyente, y lo agarró de la mano y le dijo: hijo, parécete a Cristo, no sigas pareciéndote al mundo. Obviamente el predicador vio, este es seguidor de Elvis Presley. Como iglesia, esta mañana Dios nos está llamando a seguirle, a obedecer, a no parecernos a los que no conocen a Cristo, sino a los seguidores de Cristo, con un compromiso incondicional. Cuando los seguidores de Cristo abren la Biblia, escuchan la voz del Señor, lo que hacen es obedecer, ¿no es así? Y ese es el reto de esta mañana, animarnos a través de Jonás capítulo 3, pueden irlo buscando ya, porque estamos meditando. Vemos en Jonás una historia donde hubo mucho fruto, una misión que dio mucho fruto, un fruto abundante. Así que nosotros debemos preparar nuestro corazón, porque también ese es nuestro propósito, de llevar mucho fruto. Les he puesto, dice el Señor, para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Así que el tema es proclamando el mensaje de salvación y de esperanza, como dice TGN, a un mundo necesitado. ¿Cuánto no hemos escuchado eso, verdad? Proclamando el mensaje de salvación y esperanza a un mundo necesitado. La primera prédica fue en relación a no huyas. No huyas de la presencia de Dios, de su plan y de su propósito. El Salmo 139:7, que lo he estado repitiendo, lo dice muy claro en otra versión de la que hemos leído. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, y si habito junto a los océanos más lejanos, ahí estás tú. Así que es inútil tratar de huir, de escapar de la presencia de Dios. Huir nos llevará a enfrentar las tormentas de la vida. Y hay de aquel que enfrenta las tormentas de la vida sin Dios. Pero la semana pasada hablamos de clamar desde lo más profundo. Y si regresamos al capítulo 2, en el verso 7 de Jonás 2:7 dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Cuando desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Esta mañana probablemente estás pasando un tiempo de prueba, un tiempo difícil, una enfermedad. Creo que la lista que tenemos de los enfermos en esta temporada es grande. Pero quisiéramos tener un tiempo para orar y buscar al Señor, porque el recurso, en este caso de Jonás, fue la oración. Y probablemente no estás con esa enfermedad porque estás en pecado o porque estás huyendo de la presencia de Dios, porque es una prueba. Pero cuando desfallece tu corazón, entonces busquemos al Señor. Si usted tiene una enfermedad, un problema difícil, un problema de familia, póngase de pie y yo voy a orar por usted esta mañana, porque creo que es bien oportuno. Si vamos a repasar un poquito el mensaje de la semana pasada, hagámoslo a través de este tiempo de oración. Un problema de salud, vamos a orar por doña Gloria. Hemos estado orando. Probablemente un problema familiar. Vamos a clamarle al Señor con fe, con confianza,
con seguridad a nuestro sanador, a nuestro protector, a nuestro Dios soberano. Señor, nos presentamos delante de ti, al trono de tu gracia, para encontrar el socorro oportuno. En este momento justo de necesidad nos acercamos para clamar. Como Jonás, Señor, dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió, Él me escuchó. Y por eso nos acercamos aquí clamando por nuestro hermano Germán, por doña Gloria, por Auri. La lista, Señor, está por ahí. Nuestro hermano Adolfo, Irmita. Ahí donde estamos orando, recuerda a esta persona, a este hermano que está pasando un momento difícil, pero ora por él también. Señor, estamos delante de ti, porque tú eres nuestro sanador, el Dios de milagros, el Dios que sanó a los marineros, el Dios que salvó a Jonás, el Dios que salvó a Nínive, el Dios que envió las tormentas, el Dios que envió el pez, el Dios soberano todopoderoso. Y venimos a clamarte en esta hora por nuestros hermanos en esta necesidad, a suplicarte que tu gracia, tu poder, tu misericordia, tu amor se derramen en las vidas de ellos. Dales ánimo, dales esperanza, dales fuerzas, dales sabiduría, Señor. La sabiduría que es mejor que las piedras preciosas, que vale más que el oro, para tomar decisiones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Ahí vamos. Ahora vamos al capítulo 3. Y en este capítulo 3, a veces nosotros, como en este caso el capítulo 3, los predicadores decimos: ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros? ¿Cómo lo resumo para que lo entendamos todo? He puesto proclamando el mensaje de salvación y esperanza, si lo queremos poner así, el mensaje de restauración, el mensaje que da vida. Pero pensaba que una manera de titular esto podría ser: ¡wow! 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 ¿Cómo el Señor salva 120,000 personas? ¡Wow! Crista estaba aconsejando a una nenita. ¿Cuántos años tiene esta nenita? Unos 10, 12 por ahí. Y se fueron al Salmo, creo que fue 139. Y cuando Crista le hablaba a esta nenita del amor de Dios, me contó que ella lo entendió y decía esta nenita: ¡wow! ¡Wow! ¡Cuánto Dios me ama! ¡Cuánto Dios ama a los de Nínive! El amor y la misericordia de Dios alcanzan a una ciudad perdida a través de un solo profeta. ¡Wow! Imagínense cuántos evangélicos hay aquí en Guatemala. ¿Cuántos millones? Algunos, como dice Germán, tienen algo de evangélicos. ¿Cómo no vamos a ganar una nación para Cristo si somos millones? Y Dios en esta historia nos muestra cuánto les ama, la misericordia que hay para ellos. 120,000 personas se arrepienten y conocen al Señor. Este mensaje tiene que darnos ánimo y esperanza. Me animó a orar más por mi familia que no conoce a Cristo. Y nos va a animar a testificar y hablar del amor de Dios a todos en todo lugar, empezando con nuestra familia.
Yo me gozo porque cada vez que voy a mi casa allá con mi familia, ellos ya me tienen un horario. Y no son creyentes, pero ya me tienen un horario, ya me tienen citas. Y tenés que hablar con fulano, y hablas con fulano, y hablas con fulano, y hablas con... ¡Wow! Dios habla y sigue usando a sus siervos, a sus testigos fieles, que proclaman a tiempo y fuera de tiempo el mensaje del evangelio. Eso es lo que Dios quiere animarnos en esta mañana. A que salgas de acá pensando que eres un testigo y debes ser fiel al Señor, proclamando el mensaje de salvación y esperanza. Nosotros debemos responder con prontitud, siendo hacedores y no oidores, encontrando el qué, el cómo y el dónde de nuestra misión. Y ir al capítulo 3, entonces vemos este precioso capítulo, esta preciosa palabra, porque aquí vemos a Dios, dice en el capítulo 3, verso 1, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es un Dios tan claro, tan enfático, que no está platicando con Jonás y le dice: ¿cómo te sentirías si te mando a Nínive? ¿Qué piensas, Jonás, de esta idea que tengo? Él le está mandando y le está mostrando que es un Dios que va en serio, que corre y va de nuevo. El Dios que da seguimiento a las cosas, a sus planes, a sus propósitos. Y ahora esta ciudad que es grande o muy importante para Dios, se la presenta a Jonás como la oportunidad para la misión, para llevar mucho fruto. Viene la palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciéndole, levántate, ve a Nínive. Le dice el lugar con mucha claridad, la gran ciudad, le dice qué hacer, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y vemos en el relato que Jonás se levantó para ir al Mediterráneo otra vez. Se levantó para obedecer al Señor. Y se levanta entonces con prontitud. Se levanta sin poner excusas. Se levanta para hacer la fidelidad, de hacer lo que Dios le dice, la voluntad de Dios. Y lo va a hacer con fidelidad. Como vamos a ver más adelante, él hace lo que Dios le mande hacer, el mensaje que yo te diré. No vas a manipular, no le vas a agregar nada, no le vas a quitar nada. Como dice Proverbios 36, no añadas nada a la palabra del Señor para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así que está la misión. Jonás se levanta, va a ir a Nínive y Dios le dice: vas a decir lo que yo te diga que expreses. Es importante, hablando de la fidelidad de Jonás en este caso, porque así lo hace, porque debemos pensar que lo que nosotros oímos o lo que leemos o lo que escuchamos en los púlpitos debe ser el mensaje de Dios, la palabra de Dios, no el pensamiento de hombres. Porque aquí es claro. Dice la palabra, por ejemplo, en el verso 4,
Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y se fue a predicar conforme el Señor le había dicho. Dice el apóstol: si alguien, ya sea de nosotros, el apóstol Pablo, o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia diferente de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Gálatas. Entonces, estoy haciendo énfasis en esta parte porque si vamos a ser siervos fieles que obedecen con prontitud, tenemos un mensaje ya dado por Dios que es claro. No un evangelio diferente, no una consejería diferente a la palabra de Dios, como perdónate a ti mismo, como ámate a ti mismo, habiendo solamente 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Pero nosotros le ponemos el tercero, ¿verdad? Y si no te amas a ti mismo, no vas a poder cumplir los otros 2. Tantas cosas están pasando hoy en día que el humanismo está entrando a la iglesia, en los programas de radio, y se nos está olvidando que hay un solo mensaje, un evangelio claro, una palabra a la que no tenemos que agregarle ni quitarle. Y esperamos en el Señor que esta iglesia sea fiel a la palabra de Dios, y que en estos púlpitos, en su discipulado, ustedes prediquen la palabra de Dios, la que va a traer cambios, la que va a transformar. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es lo que yo voy a decir. ¿Qué es lo que Dios dice? Eso es lo que yo creo. Así que vemos entonces a este profeta siendo fiel, levantándose, moviéndose, recorriendo, proclamando la palabra como lo hacía Jesús, como dice, recorría las ciudades. En este caso él está recorriendo la ciudad y hace lo que el Señor le dice. Fiel, con prontitud, no como lo hizo en el capítulo 1. Entonces no seamos como la tortuga. He compartido esta ilustración otras veces, pero esta fábula nos muestra cómo a veces nosotros no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Los animales están en una gran crisis, hay una gran sequía, y piensan en una solución, y es mandar a uno de ellos averiguar por qué no está lloviendo. Y escogen a la tortuga. Y la tortuga hace sus maletas y se va. Pero pasa un mes, pasa otro mes y no aparece la tortuga, no regresa. Y todos empiezan a murmurar y a quejarse, porque la tortuga no regresa. ¿Y qué pasó? Yo les dije que mejor no, que mejor enviáramos a otro, que mejor enviáramos a Leopardo, que no sé qué. Y de repente, detrás de una piedra sale la tortuga y dice: si siguen hablando de mí, no voy. Clayton nos compartía una historia de 3 ranitas que están en un lago. Y una de ellas decide saltar. Están las 3 ranitas en una hoja, en un lago. Una de ellas decide saltar. ¿Cuántas quedaron en la hoja? ¿Cuántas ranitas quedaron en la hoja? ¿Cuántas? 2, 3, 4, ya se multiplicaron, no. 3. Porque una decidió saltar, pero nunca saltó. Y a veces nos pasa eso. Yo tengo que hablarle a fulano de tal. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo le vas a ir a presentar el evangelio?
ha decidido hablar de Cristo. Pero una cosa es decidir hablar de Cristo y ponerle fecha a un contacto, a un amigo, para presentarle el plan de salvación. Y eso es lo que Jonás está haciendo acá. Se levanta, va a predicar, es fiel a lo que el Señor le ha encomendado. Pero aquí vemos en este verso 5 algo maravilloso. Miren el verso 5. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Se pusieron una ropa como un saco hecho de pieles de cabra, eso que pica, mostrando su dolor, su angustia, de cilicio. El mayor hasta el menor de ellos, los jóvenes también. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, destronó al yo, se despojó de su manto. Este es el líder allí. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ningún hombre, ninguna bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua. Y sigue el relato. Pero dice la palabra entonces que creyeron en Dios, se arrepintieron, se volvieron de sus malos caminos. Hubieron cambios en su manera de vivir. Hubieron cambios en sus acciones. No solo creyeron en Dios, sino que sus cambios hacen evidente su conversión. Quiero preguntarte, haciendo un paréntesis aquí, ¿qué cambios han habido en tu vida que hacen que tu fe se muestre auténtica o genuina? Yo tengo a Cristo, pero ¿te pareces a Cristo? ¿Eres un seguidor, como decía de este misionero, que el conferencista lo agarró de su brazo y le dijo: hijo, parecete a Cristo? Porque era un creyente, pero él estaba con sus ojos más en Elvis que en Cristo. El rey se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de ceniza, mostrando dolor y arrepentimiento. Hay ayuno como muestra de que hay cambios. Y ellos se vuelven a Dios y cada uno se vuelve de su mal camino. Este es un milagro más en la historia de Jonás. Porque estas personas malvadas, con esa fama de ser violentos y malvados, hoy delante de Dios se rinden y se levantan, y en el caso del rey deja su trono para buscar a Dios y reconocer que tienen que haber cambios en su vida. Así que este rey, este gobernador, este líder, diríamos, no es que tiene algo de evangélico en nuestro tiempo. Es una persona que está buscando a Dios, que está arrepintiéndose. Después, al final, voy a hacer un resumen de todo esto. Pero ya vimos que hay acciones que muestran frutos dignos de arrepentimiento en esta ciudad. Si vamos para Lucas 11, solo para ver el detalle de Nínive en Jesús, en Lucas 11, 32. Porque algunos dicen que Jonás es una parábola, que solo es un cuento, que es un mito. Pero miren qué dice Jesús en Lucas capítulo 11 para hablar de Nínive y del corazón de esta ciudad, cómo se vuelve al Señor. Lucas 11, 32.
los hombres de Nínive, Lucas 11:32, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de un solo profeta, de Jonás. Y mirad, algo más que Jonás está aquí. Wow, aquí hay otro wow, me salió ese wow. Esa ciudad malvada y violenta se vuelve al Señor, se arrepiente, conocen al Señor. Miren, nosotros somos una nueva sociedad. ¿Cuántos de nosotros sabemos el versículo de 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura nos lleva a pensar que somos una nueva sociedad que va a vivir una manera diferente a la vida antigua. Si decimos que somos creyentes, que tenemos nueva vida en Cristo, nuestra manera de vivir va a ser diferente, como en el caso que vemos aquí, en este relato de Jonás. Porque miren, voy a seguir leyendo para luego pasar al 10. Sino cúbranse, Jonás 3:8, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hacen con sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva. Quizá Dios ceda ante nuestros corazones arrepentidos y aparte el juicio o el ardor de su ira y no perezcamos. Entonces vemos que hay dolor, hay arrepentimiento, hay una relación con Dios, hay una manera diferente de vivir que no se daría o no se debe dar solo en la iglesia. Porque la manera diferente de vivir o de hablar no se va a dar solo el domingo cuando nos saludamos, hermanos, que Dios le bendiga, hermano, que sí, hermanos. Y palabras bonitas y palabras dulces y amables. Pero ya el lunes, nuestra manera de vivir es diferente. Hay otro elemento más en el verso 10 y creo que esto es lo que podríamos llamar el centro o el corazón de este capítulo. Y vio Dios sus acciones, 3:10, que se habían apartado de su mal camino. ¿Qué vio Dios? Una conversión de labios. Ellos se apartan de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Yo hablaba con un joven esta mañana y le decía, mira, es el Dios de las segundas oportunidades. Para Jonás, para esta nación está una oportunidad también. Creyeron, se arrepintieron, se volvieron de sus malos caminos, acciones, frutos dignos de arrepentimiento. Pero en el verso 10 lo que vemos son, Dios ve las acciones, se apartan del mal camino y Dios muestra su piedad, su amor, su misericordia, su bondad. Y esta bondad y esa misericordia de Dios, que por eso es el lío que viene en el otro capítulo, del capítulo 4, porque Jonás dice, es que yo sabía cómo eres. Es que yo sabía, por eso no quería venir, porque eres un Dios compasivo.
Esa compasión de Dios por los necesitados y los perdidos es la que debe también estar en nosotros. ¿Recuerdan aquella parábola del buen samaritano? Aquellos que conocían la palabra de Dios pasaron de lejos, pero el samaritano fue movido a misericordia, en este caso para ayudar en la historia. Pero nosotros, al igual que Dios, debemos tener compasión, misericordia. Cuando nuestro hermano Arthur enseñaba la semana pasada, hablaba y decía, ¿qué haríamos si entra un homosexual a la iglesia? ¿Qué haríamos si entra una persona que es obvio que está drogada o que está borracha? ¿Cómo le vamos a mostrar el amor de Dios? Pero esta historia quiero resumirla con cosas puntuales. Porque aquí ya no están los marineros, ya no está el pez, ahora está Dios, está Jonás y está Nínive. Está Dios, está usted y están sus vecinos. Está Dios, está usted y está Guatemala y el mundo. Pero cuando pensamos en Dios y su amor incomparable, vemos un Dios que ama al pecador. En la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida, Dios es el que representa al buscador. Él busca la oveja, Él ama y busca la moneda perdida hasta encontrarla. Se goza al encontrarla, hace fiesta al encontrarla. Porque Dios ama al pecador y lo busca hasta encontrarlo. Y probablemente hoy tú has estado huyendo del Señor, pero quiero decirte que Dios te está buscando y Dios te está ofreciendo la salvación que solo Él puede darte. Dios te está buscando y te busca porque te ama. Y ese amor debe estar en la iglesia del Señor también. Esa misericordia. El apóstol Pablo dijo, todo lo soporto por amor a los escogidos. Una iglesia compasiva, con amor a los perdidos. La compasión de Dios con el necesitado. Pero también vemos a un Jonás que proclama y obedece el mandato que Dios le da. Estamos ahorita estudiando en la escuela de liderazgo la misión y propósito de la iglesia. Yo quiero invitarte para que sepas y recuerdes a qué Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuál es la misión de nosotros? No es juntarnos el domingo. El domingo nos juntamos para adorar a Dios, para servir a Dios aquí también. Pero nuestra misión tiene que ver con proclamar el mensaje de Dios siendo obedientes. Viene un campamento de jóvenes, tenemos que unirnos como iglesia. Porque podríamos tener en ese campamento 100 jóvenes, de los cuales 50 no conocen a Cristo y los 50 pueden conocer al Señor ante el mensaje de un solo profeta. La iglesia es más que cantar. Es cierto, es una comunidad, pero con una misión, y es de llevar a Cristo, obedecer el mensaje de Cristo y llevarlo a todos en todo lugar. Obedece al mandato de ser un instrumento en las manos de Dios. 120,000 personas se convierten ante el mensaje de un solo profeta. Y Jesús dice, algo más que Jonás está aquí. Predica. No tomes más la ruta del Mediterráneo.
Haz la voluntad de Dios. Obedece a Dios, te guste o no te guste. Les decía la primera vez que en los programas de misiones, los lugares más buscados para ir de misiones a corto plazo es Hawái, las Canarias, República Dominicana. Pero ahí está Nicaragua en la lista, ¿verdad? Pero eso es mejor no. Tenemos que ser testigos donde estemos, a donde Dios nos mande. Proclamemos y obedezcamos como Jonás. Me seréis testigos, dice el Señor, en los mejor juntos. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a una persona a asistir a un mejor juntos? ¿Cuándo fue la última vez? Piensa. ¿Acaso esos mejor juntos no pueden crecer si se convirtieron 120,000 personas ante el mensaje de un solo profeta? ¿Cómo es que en su momento no se pueden dividir esos grupos, multiplicar para que la iglesia crezca? Pero ¿quién va a invitar? Jonás. ¿Quién va a invitar? ¿Quién va a proclamar el evangelio? ¿Quién, hermanos? Yo. Así que no huyas, es imposible. Proclama. Si ves que vino un niño, que nos visitó un niño, debemos pensar, este niño no se va de acá sin que escuche el mensaje de salvación, porque es primera vez. Tal vez solo lo tenemos una vez, pero este niño puede conocer a Cristo. Obedece y proclama. Por último, Nínive cree, se arrepiente. Nínive es un modelo para nosotros, para abandonar toda práctica de pecado que nos asedia. Debemos producir frutos que demuestren un arrepentimiento genuino. Debemos despojar prácticas pecaminosas y revestir esas prácticas de justicia. Despojar prácticas pecaminosas. Despojar prácticas pecaminosas. ¿Qué diferencia hay entre abrir una página de pornografía a entrar a YouVersion? ¿Qué diferencia hay entre ver una película con palabras y acciones vulgares a ver una película que te edifique? ¿Qué diferencia hay entre mentir y hablar la verdad? ¿Qué diferencia hay entre robar y trabajar para compartir con otros? Ese es el cristianismo auténtico. No es el cristianismo que solo canta, que se reúne, sino el que vive como Cristo. Y probablemente hoy Dios te está diciendo, como le dijo ese hermano a este misionero, que en ese tiempo obviamente no era un misionero, era un joven de 22 años, parécete a Cristo, vive como Cristo, refleja a Cristo. Identifica esa área, confiésala al Señor. Dice, el que confiesa su pecado va a prosperar, pero el que lo encubre no tendrá la misericordia. Deja ese camino de violencia, ese camino de muerte y ese camino de perdición, porque ese era el camino de los ninivitas. Pero un día que conocieron a Cristo, decidieron dejar ese mal camino y vivir de una manera diferente. Cuando hablo de camino de violencia, estoy pensando en cómo tratamos a nuestros cónyuges. Cuando digo camino de violencia, es cómo les hablamos a nuestros hijos. No puede ser que nuestros hijos nos estén viendo, que les gritamos, los insultamos y nos llamamos cristianos. No puede ser.
¿Cómo vas a alcanzar a tu cónyuge para Cristo si vives como los demás esposos que no conocen a Cristo? ¿Cómo vas a alcanzar a tu esposo para Cristo si vives como las demás esposas que no son sabias, que son pendencieras? Eso es el hogar. Vuélvete de ese camino de violencia, de muerte y de perdición. Y vuélvete al Señor. Cambia sin excusas, sin concesiones. Solo dile: Señor, yo te conozco. Yo me arrepiento, confieso mi pecado y mi vida va a ser ahora, desde ahora en adelante, como la vida de un creyente auténtico, de un creyente genuino, de un creyente que se parece a Cristo. Porque si esta mañana tú cantaste: te seguiremos. No lo canto porque voy a arruinar ese canto, ¿verdad? Pero te seguiremos. Lo que le ha dicho esta mañana al Señor es que te vas a parecer a Cristo. Y si hoy no tomas esa decisión de renunciar a prácticas pecaminosas, violentas y de perdición, solo cantaste por cantar. Porque cuando cantamos te seguiremos, es que vamos a vivir como Cristo. Pero quiero terminar con 2 llamados. El primero, quiero recordarte en esta mañana que tú sos la oveja perdida y que tú sos la moneda perdida y que Dios te está buscando y hoy quiere encontrarte. Dios te ha estado hablando. Dios te ha estado buscando, probablemente a través de tu cónyuge, de tus hijos, de un amigo. Por eso quiero invitarte hoy a que tomes la decisión más importante de tu vida, y es recibir a Cristo en tu corazón, confesando que eres un pecador. Yo lo hice a los 16 años. Y ahí tengo un wow, porque no encuentro explicación. Solo sé que Dios quitó la venda de mis ojos. Y ese día mi vida cambió. Encontré al Señor, me encontró el Señor. Y por eso te invito a que desde tu corazón hagas esta oración en la que tú le entregas tu vida a Cristo. No es porque eres bueno, porque tienes una religión. Eres un pecador y estás perdido. Y tu única esperanza de salvación es Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. Tal vez tú estás diciendo: es que yo soy evangélico desde niño. No. Yo conozco a Cristo. Tomé la decisión a los 10 años, a los 15 años. Así que todos aquellos que nunca han tomado esta decisión, esta es la mañana. Y dile: Señor Jesús, yo confieso que tú eres el Señor y creo en mi corazón que el Padre te levantó de los muertos y estás vivo. Y fuiste a esa cruz a morir por mí, a derramar tu sangre para perdonar mis pecados, y lo creo. Y hoy lo confieso con mi boca y abro mi corazón a ti. Te entrego mi vida, porque yo soy esa oveja perdida, yo soy ese hijo perdido, yo soy esa moneda perdida. Y hoy reconozco que ninguna religión salva. Reconozco que ninguna vida de moralidad salva, porque solo en Dios hay salvación. Solo en Dios hay salvación. Por eso hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Amén. Levantar la mano solo es una indicación de que tomaste la decisión. Si quieres levantarla, pues levántala. Si no quieres levantarla, no la levantes. Pero lo más importante hoy es que entregaste tu vida a Cristo. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien tomó esta decisión? Habla conmigo después y dime: pastor,
El Señor me encontró hoy. Yo estaba perdido. Ahora soy salvo, tengo vida eterna, tengo propósito. Dios me encontró. Pero voy a hacer otro llamado y ahí cierro. Revisa toda práctica pecaminosa, todo aquello que Dios rechaza, y esta mañana, en este momento, confiésela al Señor sin excusas. No digas la mujer que me diste, ¿verdad? No te justifiques. Mira, esta nación pagana, violenta, se convierte al Señor, cambian su manera de vivir. Porque si vamos a ganar Guatemala, es cierto, la vamos a ganar en el poder de Dios y en el poder del Espíritu Santo, pero con testigos eficaces, testigos obedientes, cristianos auténticos, que no solo cambiaron de religión, se movieron de una religión a otra, sino que se movieron de una vida de oscuridad a Cristo, que es la luz. Oremos, dile a Dios allí donde estás: Señor, yo sé que mi manera de hablar, mi manera de tratar a mi familia te desagrada, y hoy te pido perdón sin excusas, porque quiero ser en la casa un reflejo de tu amor hacia los demás. Quiero ser un testigo fiel. Quiero proclamar como Jonás, pero no solo con palabras, sino con mi vida, para que me identifique como un cristiano, seguidor de Cristo, que vive como Cristo. Joven, a ti te digo, ya no te parezcas al mundo, ya no sigas al mundo. Ese vacío que tienes en tu corazón, llénalo con Dios. Llénalo de Dios. Llénalo con la palabra de Dios. Busca al Señor. Deja esas prácticas que te hacen parecerte a los demás que no conocen a Dios. Pero tú tienes al Espíritu Santo. Te ha dado un espíritu de valor, no de cobardía. Tienes el dominio propio para decir no. Tienes el dominio propio, la fuerza, la capacidad, el poder para ser más que vencedor sobre esa área en tu vida que te está venciendo. Pero tú eres más que vencedor en Cristo, te ha capacitado. Ningún creyente puede decir: es que es muy difícil. Ningún creyente puede decir: es que es imposible. Con Dios podremos vencer, podemos seguir adelante. Podemos, Señor, hacer cambios como lo hizo esta ciudad tan llena de pecados, pero conoció a Dios, se arrepintió, cambió su manera de vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén.